presentación o no? No, está allí. ¿Y me ven a mí también? Porque yo estoy aquí como con dos pantallas. Sí, la pequeñita, allí está. Ok, solo para saludarlos brevemente y voy a cierro la pantalla ya mismo para dar la presentación, pero quiero darles la bienvenida, agradecerles que estén conectadas y conectados, interesados en este tema, y quiero ¿verdad? Decir, antes de empezar a presentar, que esta presentación es parte de una presentación más extensa y más completa que que la preparó una colega de NAFSA, de la Asociación de Educadores Internacionales de la Región 7. Nuestro Puerto Rico pertenece a la Región 7 y yo soy miembro ¿verdad? De NAFSA durante de muchos años ya. Y entonces nuestra colega Regina George, quien era ombudsperson para estudiantes en Region 7, en todos estos temas de inmigración, ella preparó esta presentación para los DSOs y PDSOs, que como muchos de ustedes sabrán, somos, ¿verdad?, los Principal Designated School Officials y Designated School Officials que quienes trabajamos con los estudiantes internacionales en la preparación del I-20, ¿verdad? Todos los temas que tienen que ver con el estatus migratorio y todas las leyes federales, las regulaciones federales que rigen e impactan, ¿verdad?, a los estudiantes internacionales que vienen a estudiar, en nuestro caso, a la UPR. Así es que yo lo que hice fue, en conversaciones con Regina, of course, le dije, Regina, voy a hacer un refrito de tu presentación, porque los temas que se tocan en esta presentación, además de ser para DSOs y PDSOs, es una información que es muy importante y muy relevante para todas las personas que trabajan, ¿verdad? Que trabajamos con estudiantes internacionales, ya sea a nivel departamental, consejeros académicos, directores y directoras de tesis, PIs de proyectos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. En esta misma semana tuve unas cuantas consultas sobre unos proyectos del Departamento de Defensa y verdad que está auspiciando o que está dando los dineros para unos proyectos que se están trabajando aquí en ingeniería, y había la pregunta si un estudiante internacional podía o no participar, es o no es on campus employment. Así que todos estos temas son muy relevantes para mí como PDSO, ¿verdad? Para nuestra oficina, pero también para toda la comunidad universitaria, docentes y no docentes que trabajamos con estudiantes internacionales. Así es que voy a cerrar mi camarita aquí y vamos a seguir con la presentación. ¿Ven la presentación, verdad? Yo estoy mirando otra pantallita también. Sí, se ve. Ok. Ok. ¿Verdad? Los temas generales para el día de hoy, pasé la página. ¿La ven? La segunda página, Discussion Topics for Today. Yes. Ok. Un poquito sobre las responsabilidades de los PDSO, porque muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? O personas se preguntan por qué, ¿verdad? Los estudiantes internacionales siempre hay que estar refiriéndolos a la Oficina de Asuntos de Inmigración, especialmente aquí en el recinto, porque, ¿verdad? Nosotros tenemos unas ciertas responsabilidades en términos de esos estudiantes, ¿verdad? Vamos a hablar de preparación de I-20 brevemente también. Vamos a hablar de visa issues, ¿verdad? En consular processing, las acciones de service. Work Authorization, que es bien importante, es un tema que nos toca mucho aquí en el recinto, ¿verdad? Porque tenemos on-campus employment y hay otras figuras, otras maneras en las que los estudiantes pueden tener empleo, ¿verdad? Siempre de maneras autorizadas, supervisadas y dentro de la regulación federal. También vamos a hablar un poquito de change of status, ¿verdad? Y reinstatement. Advising DACA undocumented and other visa types. Eso es bien importante porque nosotros nos enfocamos mucho en los estudiantes F1 porque es la gran parte de la población estudiantil internacional que tenemos, pero sabemos que también existen, ¿verdad? Y tenemos por ahí algunos estudiantes que son DACA, y voy a hablar un poco de esos temas. Y, ¿verdad? Los NAFSA Resources and Benefits, pues, de cierta manera, pues, estamos beneficiándonos hoy, ¿verdad? De esos recursos, porque esta presentación, ¿verdad? Es cortesía de una colega de NAFSA y con quien en colaboración, ¿verdad? Trabajamos muy estrechamente en todos estos temas para mantenernos actualizados y mantener a nuestros recintos y a todas las personas que trabajan con estudiantes internacionales al día. Así que primero quiero, ¿verdad? Hablar un poquito del legal liability of the DSO, de los Designated School Officials. Y es que
en nuestra oficina y en este caso Janet es la DSO, yo soy la PDSO. Y aquí, ¿verdad? El estudiante que es admitido recibe ese formulario I-20, que muchos o la gran mayoría de ustedes han escuchado mencionar, y le corresponde a ese DSO preparar, ¿verdad? Ese formulario I-20 y certificar, ¿verdad? Y esta presentación va a ser dual language, porque toda la información y todas las regulaciones federales evidentemente están en inglés, ¿verdad? Así que el DSO firma, ¿verdad? Un attestation que dice, I certify under penalty of perjury that all information provided above was entered before I signed this form and is true and correct, ¿verdad? I executed this form in the United States after review and evaluation of the United States by me or other officials of the school, porque esto tiene que ver con la solicitud del estudiante, las transcripciones de crédito, todo lo que hace parte de esa petición de admisión del estudiante que pasó por todos los canales, que el estudiante envió proof of financial responsibility, ¿verdad? Porque nosotros pedimos, SEVIS, ¿verdad? Nos requiere que el estudiante presente solvencia económica. Todos estos documentos que fueron recibidos, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad? La universidad, por el school, la institución. Y entonces, ¿verdad? Se determina que el estudiante tiene, ¿verdad? Los qualifications to meet the standards for admission, ¿verdad? No solamente admisión a la universidad, pero también, ¿verdad? Que podemos entonces darle, proveerle, ¿verdad? Ese formulario I-20, producir ese formulario I-20 y entonces que él pueda hacer sus gestiones ante la Embajada de Estados Unidos en su país de origen, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Aquí hay un reminder, ¿verdad? Que para que el gobierno federal, ¿verdad? Haga un prosecution, ¿verdad? De perjury, tiene que probar que evidentemente, ¿verdad? Que hubo una intención, ¿verdad? Y que hubo el conocimiento, ¿verdad? De someter información falsa, etcétera. Así que, bueno, esto, ¿verdad? No ha pasado y no queremos que pase, pero son, ¿verdad? Son temas delicados, son temas muy delicados, por eso siempre recurrimos a los PDSO y a los DSO para todas las preguntas. En términos de la jerarquía, ¿verdad? De cómo todas estas cosas funcionan, nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras instituciones, nuestras políticas institucionales, las cuales es bien importante, yo siempre recalco que nosotros necesitamos más, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener más políticas institucionales porque nosotros carecemos de ciertas políticas institucionales, especialmente en lo que respecta a estudiantes internacionales, y se está trabajando con unas guías a nivel de Administración Central y a nivel de Río Piedras también, y yo estoy, ¿verdad? Involucrada también en eso, me invitan a participar, ¿verdad? Y a ver lo que se está preparando un manual. Así es que nosotros también tenemos que pensar mucho en políticas institucionales, ¿verdad? Tenemos los field resources, ¿verdad? Personas a las que podemos acudir. Entonces tenemos las agencias federales que van por encima de eso, ¿verdad? Federal Agencies, lo que interpreta y cómo la agencia federal interpreta lo que se establece por la ley, ¿verdad? Pero sobre todas estas cosas, sobre nuestras políticas institucionales y sobre esas interpretaciones está la ley, ¿verdad? The law, the Constitution, federal statutes, ¿verdad? Y federal regulations. Y todos los temas de los estudiantes internacionales se encuentran en el tomo 8 del Código de Regulaciones Federales, el artículo 214. Así que, ¿verdad? El 214, el 8 CFR 214 es el que contiene todas las regulaciones para estudiantes internacionales. Si ustedes desean, ¿verdad? Que yo les haga esa referencia por escrito o que les haga llegar un enlace, lo podemos hacer ahorita. También les quería decir, yo creo que Yacaira siempre lo dice, pero recalcarles que si tienen alguna duda o pregunta, la pueden entrar en el chat, ¿ok? Porque yo sé que es mucha información, así es que yo sigo, ¿verdad? Con la presentación, pero si tienen alguna duda o pregunta, en el momento la pueden hacer, ¿no? ¿Verdad? No me van a interrumpir, simplemente podemos atender cualquier pregunta o duda sobre la marcha. U.S. Government, Federal Government Agencies, ¿verdad? Es importante saber que SEVIS, que es el programa, ¿verdad? Que cobija todo el tema de los estudiantes, que SEVIS es el Student and Exchange Visitor System,
y el programa en el que se entra toda la información de los estudiantes es SEVP, que es Student and Exchange Visitor Program, y todo eso está bajo la gran sombrilla del Department of Homeland Security. Bajo Homeland Security está ICE, Immigration and Customs Enforcement. Bajo ICE está CBIS, ¿verdad? Y muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué CBIS está bajo ICE? ¿Alguien sabe por qué CBIS está bajo ICE? Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Alguien sabe por qué CBIS está bajo ICE? No hagan trampa los que saben. Yo creo que hay algo en el chat. ¿Saben por qué CBIS está bajo ICE? También está, ¿verdad? Paralelamente en lo que van pensando, Citizenship and Immigration Services, ¿verdad? Que es la agencia a la que yo, por ejemplo, aquí en el recinto preparo las peticiones de visa H1B para docentes que son contratados en plazas probatorias. Preparamos la visa H1B, preparamos la residencia permanente, ¿verdad? También está la agencia CBP Customs and Border Protection, y allí es, ¿verdad?, la aduana, ¿verdad? Y los Port of Entry, que son los primeros que reciben a nuestros estudiantes cuando llegan a territorio, ya sea que lleguen a través de Estados Unidos o que lleguen directamente a San Juan. Ellos tienen que pasar por CBP, ¿verdad?, por aduana, y ellos son quienes los admiten al territorio. ¿Alguien ha dicho algo en el chat de SEVIS? No, nadie ha dicho nada. Y también está, ¿verdad?, Department of Labor, que es una de las agencias que también impacta el trabajo que se hace específicamente con los docentes internacionales, ¿verdad? Y allí son un poquito otros temas, pero también tengo que mencionar el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado es quien rige la otorgación de las visas, ¿verdad? O la aprobación o la adjudicación de las visas de entrada en los consulados y embajadas en los territorios, ¿verdad? En los países de los cuales provienen nuestros estudiantes. Bueno, ya que no me quieren hablar, que no me quieren decir por qué está bajo ICE, CBIS se coloca bajo ICE porque con el tema de las Torres Gemelas, lamentablemente, las personas que perpetraron, ¿verdad?, los actos terroristas, si no me equivoco, creo que todos, ¿verdad?, eran estudiantes F1. Entonces, eso, ¿verdad?, levantó una bandera, y por eso se crea CBIS, se crea bajo ICE, y hay una rigurosidad, ¿verdad?, y hay un monitoreo bien fuerte de los estudiantes internacionales, ¿verdad?, que entran, y hay ciertas, ¿verdad?, perspicacias, y ha habido periodos en los que ha habido temas como que le llamaban el China Threat, ¿verdad?, que son cosas que, bueno, Estados Unidos, por cuestiones de espionaje, ¿verdad?, los temas, las relaciones internacionales, ¿verdad?, con China, con Rusia, etcétera. Así es que por eso es que los estudiantes llegan, se coloca ese programa de CBIS bajo Immigration and Customs Enforcement, ¿verdad?, para asegurar que hay un monitoreo de esas personas que entran al territorio. Entonces, una vez que nuestros estudiantes llegan aquí, hay una serie de cosas que ellos tienen que, de las cuales tienen que estar pendientes y que tienen que hacer para mantener su estatus de visa F1. Lo más importante que tiene cada estudiante internacional que saber es que su estatus de visa F1 está atado obviamente a estudiar, ¿verdad? Entran al territorio y el estudiante o la estudiante tienen que estar matriculados a tiempo completo. Eso significa que un estudiante, en nuestro caso, un estudiante de bachillerato tiene que tener mínimo 12 créditos por semestre para estar cumpliendo con su estatus de visa F1. El estudiante graduado tiene que tener 9 créditos, ¿verdad?, a tiempo completo, 9 créditos matriculados, porque, ¿verdad?, esa es nuestra política de tiempo completo. Así que 9 créditos matriculados a tiempo completo. Ahora, a lo mejor alguien se pregunta, pero ¿y si ya lo que le quedan son 3 créditos, o si ya lo que le quedan son 6 créditos, ¿verdad?, o si está en 0 créditos tesis? Todo eso se considera tiempo completo, claro está, siempre y cuando esté ya finalizando sus estudios, ¿verdad? Si en el último año ya lo que le queda es 0 créditos tesis, pues está matriculado a tiempo completo, porque ya completó
su carga académica, los cursos que tenía que ver, las materias que tenía que ver, ya las vio y ya las tiene. Pero un primer semestre, un segundo semestre, un tercer semestre, cuando el estudiante todavía le quedan cursos por ver, el estudiante no puede tener menos de esos créditos y hay unas, ¿verdad? Hay unas razones y unas justificaciones bien específicas por las cuales el estudiante podría, ¿verdad?, dar de baja algún curso y tener menos créditos, pero vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? También tenemos el tema del empleo, que es bien importante para nosotros. Nuestros estudiantes en Mayagüez, la mayor parte de los estudiantes son estudiantes graduados de maestría y de doctorado. Estos estudiantes reciben, muchos reciben ayudantías de cátedra o de investigación, y eso es lo que se llama on-campus employment. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de practical training, tanto CPT como OPT. Viajes, ¿verdad? Los estudiantes pueden viajar, ir y venir, siempre y cuando sus visas estén vigentes y su I-20 tenga el endoso de viaje que se firma en esta oficina. El estudiante puede extender su programa de estudios, el estudiante se puede transferir, ¿verdad? Y tenemos otros updates por ahí que les voy a mencionar. La preparación del documento I-20 requiere, y aquí está el 8 CFR 214, ¿verdad? Donde se establece el issuance de ese Certificate of Eligibility, porque ese es el nombre del I-20, ¿verdad? El I-20 es un Certificate of Eligibility. Eligibility for what? For an F1 visa. Así que lo que se hace es que una vez que el estudiante ya es admitido, el estudiante ya está admitido, entonces en esta oficina, Janet, ¿verdad?, se comunica con los estudiantes. Aquí en Mayagüez, la carta de admisión incluye información de contacto tanto mío como de Janet para que los estudiantes tan pronto reciben esa carta de admisión saben que se tienen que comunicar. Aquí también, ¿verdad? A Janet le alertan de esa admisión y entonces se ponen en contacto estudiante y Janet, y eso para preparar ese I-20. Janet entonces le pide a los estudiantes esa solvencia económica y se hace la preparación, ¿verdad?, de ese documento para que el estudiante pueda entonces proceder a hacer su cita en la embajada. Janet va a necesitar la carta de admisión, necesita solvencia económica, ¿verdad?, para poder preparar ese documento I-20, programa de estudios, ¿verdad? Todos esos detalles entran en ese I-20. Program, se llena también, se entra también program start date, el primer día de clases, and program end date, ¿verdad? Cuando se espera que el estudiante termine ese programa de estudios. Esta presentación también se les va a compartir, así es que, ¿verdad?, van a tener tiempo ustedes también de mirarla ustedes con calma, ¿verdad?, y con detenimiento. ¿Cómo se obtiene ese F1 status? Pues el estudiante es aceptado, ¿verdad? Se le pide su formulario I-20, le enviamos ese formulario I-20. Para los estudiantes, nosotros aceptamos que el estudiante nos envíe por correo electrónico una copia escaneada del documento, ¿verdad? Un scan del documento original de esa solvencia económica. Pero cuando llegan a territorio, ¿verdad?, cuando llegan a Puerto Rico, tienen que pasar por la oficina y entregarnos el documento original. Y eso se hace también porque usualmente cuando van a la embajada le piden ver ese documento. Entonces el estudiante, cuando se le envía I-20, el estudiante paga la cuota de SEVIS, el estudiante también solicita en línea, eso se hace en línea, online, el pago de la cuota. Se hace una cita en la embajada, ¿verdad?, de su país, de Estados Unidos, en su país de origen. Cuando recibe la visa de entrada, el estudiante viaja, ¿verdad? Cuando llegan aquí, un estudiante admitido y con una visa de entrada aprobada, ¿verdad?, y adjudicada en la embajada o consulado de Estados Unidos, puede entrar al territorio hasta 30 días antes del primer día de clases, pero no antes, ¿verdad? Si empiezan por decir, el 15 de agosto las clases, el estudiante podría, ¿verdad?, entrar el 15, 16, 17 de julio podría llegar el estudiante, pero no puede venir en junio, ¿verdad? Cuando el estudiante llega al Port of Entry, ¿verdad?, se encuentra con el CBP Officer, Customs and Border Protection, y es bien importante saber que los Customs and Border Protection Officers tienen un poder tremendo, ¿verdad? Ellos pueden negarle la entrada
a, ¿verdad? A cualquier persona, ellos pueden negarle la entrada a un estudiante F1 por diversas razones. No nos ha pasado, ¿verdad? Así de que el estudiante llegue con su F1 y que todo esté en orden, pero ellos tienen esa potestad, ¿verdad? Y eso hay que saberlo. Una vez el estudiante entra, tan pronto el CBP officer le estampa esa entrada en su pasaporte, allí es que el estudiante adquiere su estatus de F1, es tan pronto está en el territorio, ¿verdad? Entonces llega al recinto, ¿verdad? Llega a la universidad y se reporta aquí porque la DSO Janet tiene que todos los semestres registrar a los estudiantes que cuando llegan, ¿verdad? Tan pronto llegan, cuando empieza el semestre, tenemos que registrarlo. Esto es ¿verdad? Una imagen típica, ¿verdad? Este es el formulario I-20, como se fijan arriba dice Certificate of Eligibility for Non-Immigrant Student Status, y eso es bien importante, eso de Non-Immigrant Student Status es importante porque muchas veces los estudiantes cuando van a las citas de la embajada, obviamente, ¿verdad? Son jóvenes, tienen muchos planes, ¿verdad? Y tienen sueños que quieren cumplir metas, etcétera. Y algunos estudiantes dicen, ay, yo quiero irme a estudiar, ¿verdad? A Estados Unidos, quiero irme a estudiar a Puerto Rico y me voy a quedar por allá. No pueden, ¿verdad? De ninguna manera, aunque lo piensen, no pueden expresar esa intención porque esto es una visa para un non-immigrant student, ¿verdad? El tema es que el estudiante viene a estudiar y regresa a su país de origen. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, ¿verdad? Y lo que se requiere, sí. Mónica Alfaro tiene la mano levantada. ¿Puede abrir el micrófono? Sí, ¿cómo estás, Frances? Tengo una Hola. pregunta en cuanto a la entrada. Si este estudiante que viene y está a punto de ingresar carga a su misma vez una visa de turista, no puede entrar entonces, por ejemplo, si quiere venir por otro camino, pero quiere entrar a Estados Unidos un mes antes o 2 meses antes con visa de turista, entonces no le pueden hacer de una vez la parte continua en inmigración, No. que de ahí, ¿no? Contestación rápida, Mónica. No, ¿Por qué? Porque tan pronto el estudiante entra, ¿verdad? En ese port of entry, el estudiante, el CBP officer, el oficial de inmigración, va a ponchar en su pasaporte su clasificación de entrada, la clasificación de visa de entrada. Si el estudiante entra con una clasificación de visa de turista, esa clasificación de visa de turista no le permite estudiar en un programa académico. No puede, aunque tenga una F1 aprobada. ¿Qué pasa? Que si el estudiante tiene una F1 aprobada e intenta entrar, ¿verdad? 2 meses antes de que empiecen las clases, le podrían permitir entrar con una visa de turista, pero el problema es que no va a poder estudiar porque no va a tener estatus de estudiante F1, va a tener estatus de turista. Y eso va a aparecer en su formulario I-94. ¿Qué pasa? Que el estudiante puede venir, digamos, puede venir en mayo y en junio, pero se tiene que ir y volver a entrar. Salir del país, del territorio, salir del territorio americano. Exacto. Ok. Gracias, Frances. Sí, cómo no, la orden tiene que salir del territorio y eso se llama exit and re-entry, ¿verdad? Sale y regresa al territorio, pasa por aduana nuevamente y ahí pasa con su visa F1. Y entonces obtiene ese estatus al ingresar. Ok, gracias. Cómo no, a la orden. Es importante gracias por la pregunta, Mónica, es importante, ¿verdad?, que hagan preguntas para aclarar, porque estas cosas a veces son temas que, ¿verdad?, yo no hubiese hablado de eso, sino, ¿verdad?, yo digo, pues, llega y tiene el estatus de F1, pero eso es bien importante, hay muchos detalles, ¿verdad?, hay muchos detallitos, muchas cositas importantes. Bueno, Establishing Student Funding, ¿verdad?, para la I-20, nosotros aceptamos copias, ¿verdad?, a student must provide evidence of funding. Los estudiantes, nosotros tenemos en UPR Mayagüez la carta de admisión de escuela graduada, le incluye a los estudiantes, lo cual yo pienso que es algo muy positivo y es algo que nos ayuda en el sentido en que
el prospecto, ¿verdad? Los prospectos de estudiantes, nosotros recibimos estudiantes pues que necesitan, ¿verdad? Necesitan ayuda económica, y cuando se le provee al estudiante en la carta de admisión, se le dice, ¿verdad? Claramente que tiene una ayudantía de cátedra o de investigación y se establece la cantidad, ¿verdad? Eso es importante porque esta oficina, y Janet utiliza esa cantidad en la carta de admisión, se aplica, ¿verdad? Hacia esos fondos que el estudiante está evidenciando que va a utilizar para sus estudios. Entonces, está la carta de admisión, aceptamos copias ¿verdad? De cuentas bancarias. Los documentos tienen que ser, how current must the documents be? Current, ¿verdad? Tienen que ser de ahora. No es que hace 3 años tenía X cantidad en el banco, porque tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser fechas actuales. Y también dice, ¿is a statement from account holder required if not the students? Sí, pedimos que si la cuenta de banco es de papá, de mamá, de tía, de abuela, también se acompaña, ¿verdad? Con una declaración jurada o un affidavit de esa persona expresando ¿verdad? Notarizado ante un abogado, expresando su apoyo a ese estudiante por X cantidad. Do you require liquid funds? Sí. Sí, tiene que ser liquid funds. No puede ser que tiene propiedades o que tiene un trabajo que cobra tanto mensual, ¿verdad? Papá o mamá o la persona que sea que le esté proveyendo esa solvencia económica. No podemos basarnos en un sueldo, no podemos basarnos en que tengan propiedades. No, tiene que ser liquid funds, ¿verdad? Tiene que ser money como decimos, tiene que ser money in the bank. Y, ¿verdad? Repito que ayuda muchísimo a nuestros estudiantes en el room recibir esa carta de admisión con ¿verdad? Anunciándoles esa solvencia que van a recibir. Denme un segundito, perdonen. Discúlpame, te estoy haciendo ya. Bendito que estoy aquí sola, Janet no está y llegan estudiantes. Ok, speaking announcements. Esto es de octubre del 2021 y es que nosotros durante el periodo de la pandemia hubo muchas flexibilidades en términos de para los estudiantes internacionales, en términos de tomar cursos en línea, en términos de enviar o recibir los documentos, ¿verdad? I-20, firmas electrónicas, todo esto, porque antes del periodo de pandemia no se podía enviar I-20 con firmas electrónicas, no se aceptaba. Así es que afortunadamente esto, ¿verdad? Se hicieron múltiples recomendaciones, reuniones y todas estas cosas, y finalmente, ¿verdad? Estamos autorizados, por así decirlo, a enviar nuestros formularios I-20 con firmas electrónicas. El programa SEVP todavía no nos permite, no tiene digamos que el programa en sí no nos permite firmar allí mismo. Lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos eventualmente, los PDSO y los DSOs, es que cuando se crea el formulario, que allí mismo el programa ¿verdad? Nos permita firmar. Ahora lo que se hace es que, bueno, o sea, se hace por sign request o se imprime y se firma, ¿verdad? Y se envía electrónicamente, pero lo importante es que sí podemos firmar electrónicamente. Y eso pues es algo positivo porque nos, ¿verdad? Levanta un poco el burden de tener que estar con el papeleo. El estudiante, este tema es un tema importante porque muchas veces decimos, pero el estudiante fue admitido, tiene ayudantía, se le dio todo, ¿y qué pasó? ¿Verdad? No le dieron la visa. No. Y es que el estudiante, ¿verdad? Primero paga su cuota, $350 en estos momentos, solicita esa cita y entonces cuando el estudiante va a su cita, ¿verdad? Cuando el estudiante va a su cita, el estudiante va a entregar ese I-20, la carta de admisión, sus documentos de apoyo, ¿verdad? De solvencia económica.
y es bien importante que el estudiante verifique, ¿verdad? Y lea toda la información sobre non-immigrant intent, ¿verdad? Eso es hay un artículo del Immigration and Nationalization Act, el 214B, es INA 214B, y de lo que trata es, y se le conoce como intent. Y el problema aquí es, y yo digo que es un problema porque es un problema, y es que es una percepción muy subjetiva de parte del oficial consular, que si el oficial consular percibe que el estudiante tiene la intención de, si el estudiante tiene la intención de no regresar, ¿verdad? O de quedarse en territorio, le deniegan la visa. ¿Cómo ellos detectan, ¿verdad? O determinan si hay intention or not? El tema es que muchas veces, y yo digo, eso es un poco, ¿verdad? Como trampa y no lo deberían hacer, pero muchas veces le preguntan, ¿y tienes familia en Estados Unidos? ¿Tienes familia que vive en Estados Unidos o que son residentes permanentes, o, ¿verdad? O tienes hermanas, hermanos. Y entonces a veces los estudiantes, siendo jóvenes, ¿verdad? Y siendo, tienen sueños, ¿verdad? Y yo quiero decir algo, ¿verdad? También hay una falacia, y es que muchas personas piensan que los estudiantes internacionales en una gran mayoría vienen y se quedan en territorio, y es una falacia, ¿verdad? Porque muchos son más los que regresan a su país de origen precisamente porque tienen, ¿verdad? Porque tienen su familia, porque tienen, ¿verdad? Ties, lo que llaman en inmigración, they have strong ties, ¿verdad? A sus países de origen, pero pues cosas pasan en el camino. Y entonces, ¿qué sucede? Que el estudiante tiene que ir a esa cita de la embajada o del consulado con la firme convicción de que viene, ¿verdad?, a estudiar y a regresar, que no tiene una intención inmediata, ¿verdad?, de abandonar su residencia en su país de origen, y que tiene la intención de irse, ¿verdad?, de irse de territorio estadounidense una vez que complete sus estudios o sus actividades, ¿verdad? Porque puede tener OPT, puede tener CPT, puede tener OPT. Así que esto es bien importante porque hemos tenido casos en los que los estudiantes me dicen, pero no entiendo por qué me denegaron, incluso profesores que nos escriben, mira, admitimos una estudiante y ya ha ido 2 veces a la embajada y le han denegado. Y cuando hablamos con los estudiantes, ¿verdad? Son casos. Les voy a dar un ejemplo de un caso en particular. La joven fue 3 veces a la embajada para obtener su visa de estudiante y se la denegaron las 3 veces. Al final, cuando conversamos con ella, hicimos una videollamada y la joven nos explicó que lo que pasaba era que ella tenía una hermana que había venido a Estados Unidos, entró a Estados Unidos con una visa de turista y ella se expiró su visa de turista, ella se quedó, eventualmente se casó ¿verdad? Y se convirtió en ciudadana, etcétera. Pero entonces ella tuvo ahí, su hermana violentó su estatus migratorio y se quedó. Entonces, creo que en la última entrevista, ella nos cuenta que le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a su hermana? Y entonces, ¿verdad? Ella dice, y entonces atan digamos que su expediente, su récord está atado al de su hermana, y como su hermana violentó su estatus migratorio, a esa joven no le aprobaron la visa F1 y esa joven no pudo venir aquí a estudiar. Así que ¿verdad? Son cosas bastante, son cosas complejas y los estudiantes tienen que ser muy cuidadosos. Puede ocurrir también que el estudiante llegue allí y le hagan un administrative processing. Eso es un Security Advisory Opinion, ¿verdad? Que eso es que ese expediente del estudiante lo envían para una opinión, ¿verdad? De seguridad. Es como un proceso de investigación porque hay alguna bandera, hay alguna alerta, el nombre se parece al nombre de alguien, ¿verdad? Que está. Así que esto ha ocurrido, le pasaba mucho, lamentablemente le pasaba mucho, y todos los años que viajaban a nuestros estudiantes de China, por ejemplo, a nuestros estudiantes hace muchos años atrás, los estudiantes de Venezuela, por ejemplo, cada vez que viajaban, les hacían administrative processing y a veces estaban meses, ¿verdad? Muchos meses. Aquí dice 60 días, pero sabemos que hemos tenido estudiantes con administrative processing un semestre entero. Así es que algunos estudiantes tristemente deciden no viajar. Entonces, ¿verdad?
para evitar esto, pero es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Y el estudiante tiene que esperar, ¿verdad? Que termine ese proceso para entonces poder, ¿verdad? Recibir esa visa y entrar. Que si nosotros podemos intervenir, a veces nos preguntan, pero escriban una carta, llamen al consulado, nada de eso, ¿verdad? Va a ayudar porque esto es una cuestión de seguridad nacional y no, ¿verdad? Nosotros podemos decir todo lo que queramos y no hay realmente ninguna influencia ni se va a adelantar el proceso porque escribamos una carta. ¿Verdad? Esto lo voy a pasar rapidito porque esto es específicamente, ¿verdad? Para DSOs, pero para que vean un poco, ¿verdad? Nosotros necesitamos entrar la información ¿verdad? Actualizada de los estudiantes. Cuando el estudiante llega a territorio, hay que entrar una dirección, ¿verdad? Que entonces va a ser su dirección aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando es en Estados Unidos, pues en Estados Unidos. Y hay un registration button. Esto se registra y esto ocurre cada semestre. Al principio de semestre, todos los semestres. Janet tiene que hacer esto para todos nuestros estudiantes. Tenemos ahora 300 y pico, 309, creo, este semestre, y hay que hacer este registro, que es un poco como que activar el récord del estudiante cada semestre, dentro de los primeros 30 días del comienzo del semestre. Sí. Sí. El doctor Marcelo Suárez tiene la mano levantada. Sí. Saludos. Hola. Hello. Sí, ahora, sí. Sí. Gracias, Francis. Lo que mencionas de las entrevistas, o sea, siendo consciente del racismo y la paranoia de los cónsules, claro. Yo sé que la universidad no puede intervenir en eso, pero de alguna forma hay que llevarles el mensaje a los chicos que van a buscar sus visas, de cómo trabajar o comportarse delante de un cónsul. Porque lo que dices de familiares viviendo en Estados Unidos, esa información muchas veces la tienen estos tipos, o sea, son casi espías, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es un arma de doble filo, porque si le van a hacer una pregunta tramposa, claro. Si conoces a alguien, ellos pues, pueden tener la información de que alguien le dijo, no le diga que conoce, que tienes un hermano. Ellos lo saben. Segundo, pues la información es, tienes un hermano, y me dices, pues sí, entonces inmediatamente piensan, pues se va a quedar a vivir con el hermano. Entonces, pues, de nuevo, es como lo dijiste, es una situación, un no-win situation, ¿verdad? O sea, lo que digas te va en contra. Y yo he buscado alguna forma de hacerles llegar este mensaje a estudiantes, en especial de Colombia, que vienen a la maestría, de cómo comportarse, pero honestamente no sé qué hacer. Porque, pues, de nuevo, como es tan subjetivo, sí. Pues depende pues, del humor del señor o la señora cónsul, pues que tiene hemorroides y ese día pues Sí. mal humor. Y entonces, bueno, mal humor, pues rechaza visa. Sí, sí. Gracias, Marcelo, sí, por las observaciones y por el comentario. El tema es que ¿verdad? Lo más que podemos hacer es alertar a los estudiantes sobre el tema de la intención, ¿verdad? Que ellos tienen que entender que la visa que están solicitando es para estudiar y regresar a su país de origen, independientemente de lo que pueda pasar en el camino. Número 1. Número 2, no mienta nunca, ¿verdad? ¿Tiene un hermano? Pues sí. Entonces, todo depende, ¿verdad? A todas esas entrevistas son
súper cortas, son unos poquitos de minutos, ¿verdad? Son bien poquitos minutos, son bien rápidas. Una de las cosas que, ¿verdad? Además de educar a los estudiantes, dejarles saber, ¿verdad? La información, que tienen que decir la verdad, ¿verdad? Be truthful, porque ellos sí tienen toda la información. Lo otro también es que algo que yo personalmente, ¿verdad? Y que las personas que estamos involucradas en NAFSA, por lo menos, ¿verdad? En esta Asociación de Educadores Internacionales, es que todos los años en las conferencias tanto regionales como la conferencia regional como la conferencia anual, a nuestras conferencias asisten representantes consulares y oficiales consulares, y nosotros tenemos la oportunidad no solamente, ¿verdad?, de escuchar las presentaciones que ellos hacen y de que ellos puedan escuchar las nuestras, pero que también nosotros hablamos con ellos sobre estos temas y ¿verdad?, y les pedimos de cierta manera, ¿verdad?, y alertamos, y tenemos, ¿verdad?, representantes que son ombuds person para estudiantes, para docentes, porque necesitamos también, ¿verdad?, que se ha traído a la atención de los oficiales consulares de, por ejemplo, ¿cómo tú vas a probar que el estudiante tiene una casa o que tiene propiedades o que tiene, porque antes decía, bueno, tienes que tener ties to your home country, que tengas una casa, que tengas un terreno, pero es que son unos jóvenes que están estudiando, que viven seguramente con papá y mamá. Así que lo que sí hacemos es traer a la atención, ¿verdad?, de los oficiales consulares las situaciones que se pueden dar y las maneras en que no se debe, ¿verdad?, inducir el estudiante, ¿verdad?, de una manera engañosa a hacer unas aseveraciones o declaraciones que realmente que no sabe, porque el estudiante no sabe qué va a pasar. Así es que el estudiante, lo que les decimos es, usted vaya a su entrevista, usted viene a estudiar y a regresar. ¿Cómo lo manejan? ¿Verdad? Es algo que está un poco fuera de nuestro control, y como tú dices, es lo mismo que yo digo, esto es, lamentablemente, es una situación que es bien subjetiva, ¿verdad? Es una opinión del oficial consular que decide o detecta ¿verdad?, alguna intención de la persona de quedarse, y el problema es que cuando tienen, por ejemplo, cuando un hermano o una hermana muestra solvencia económica, que está acá en el territorio, muestra solvencia económica por su hermano o su hermana, a veces eso les levanta bandera, ¿verdad? Y entonces deben tratar de buscar otras ¿verdad?, otras pruebas de solvencia de su país, y no tanto de personas o de familiares que estén, ¿verdad?, en el territorio. Son pequeñas cosas que pueden hacer para evitar, pero bueno, es un tema complejo, Yo creo que ya yo hablé de esto, ¿verdad?, sobre el tema de los subgraduados y graduados en términos de los créditos que deben tener. Es bien importante saber que para online courses, los estudiantes no pueden tener más de una clase o 3 créditos a distancia mientras están aquí en territorio, ¿verdad? Cuando el estudiante tiene su estatus F1 y está estudiando aquí, durante el semestre puede tener una clase online. Las demás tienen que ser presenciales. El estudiante, cuando es un programa completamente en línea, el estudiante no se le hace una F1, porque el estudiante F1 tiene que haber el requerimiento de presencia física para obtener una visa F1. Así es que los programas online pueden admitir estudiantes internacionales, pero esos estudiantes internacionales van a estudiar desde sus países de origen. No tienen que entrar al territorio para estudiar en ese programa online. Y esa es una de las áreas en las que nosotros, UPR, por ejemplo, UPR Mayagüez, no tenemos una política institucional, y deberíamos tenerla, ¿verdad? Aclarar eso, que el estudiante internacional admitido a un programa en línea puede estudiar, ¿verdad? Es admitido, estudia desde su país de origen. Si va a venir para graduación, o si va a venir para alguna actividad, o si va a venir para alguna presentación, puede venir por un periodo de tiempo corto, ¿verdad? 2 semanas, 3 semanas, puede venir con una visa de turista, pero no va a obtener una visa F1 para entrar a estudiar en un programa online. El Reduced Course Load que les había mencionado, ¿verdad? Un estudiante podría reducir su carga académica si tiene el primer semestre, si tiene dificultades, obviamente, ¿verdad? El sistema dice difficulties with the English language. En nuestro caso, nuestros estudiantes
son la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son hispanohablantes. Así es que hemos tenido estudiantes que tienen dificultades con Spanish language, ¿verdad? Que vienen de otros lugares donde su lengua materna o es inglés o es otro idioma. Initial difficulties with reading requirements, esto es primer semestre. Unfamiliarity with American teaching methods, esto aplica al primer semestre. Improper course level placement, también, ¿verdad? Aplican al primer semestre. Illness, ¿verdad? O condición médica puede aplicar en cualquier momento que el estudiante esté estudiando. Y, ¿verdad? Para enfermedad, pues sí se requiere de una documentación médica, ¿verdad? Donde se explica la condición médica del estudiante. Y esto, sí ves, ¿verdad? Lo requiere. Y, ¿verdad? Estos periodos de reduced course load no pueden, obviamente, ¿verdad? No pueden exceder 12 meses. Pueden estar, ¿verdad? Tal vez 2 semestres con menos créditos por una cuestión de enfermedad, pero no, ¿verdad? Ya a partir de un año, pues no ha ocurrido, ¿verdad? Esto no ha ocurrido tampoco. Y el reduced course load, nada, así es como nos aparece, y si se fijan en ese Dropbox, esas son las opciones que tenemos, no hay ninguna otra opción. Esas son las opciones, ¿verdad? No tenemos otra opción y no podemos autorizar una baja a menos que sea una de esas opciones. Bien importante. Esto corre, un estudiante puede ir a registraduría, darse de baja de un curso y yo no me entero. Janet no se entera, ¿verdad? Se entera el departamento de registraduría y nosotros no nos enteramos. Los estudiantes internacionales con visa F1 no se pueden dar de baja de ningún curso a menos que tenga un Reduced Course Load Authorization, ¿verdad? Authorized to drop below full course. ¿Qué pasa si lo hacen? A veces ha ocurrido. El estudiante se da de baja, nunca pasó por aquí para recibir esta autorización en su récord de SEVIS, en su expediente de SEVIS, ¿verdad? Y el estudiante se da de baja, solicitó OPT, no sé qué más, solicitó el STEM OPT, esto estamos hablando años después, 2, 3 años después, solicita el STEM OPT y le piden una transcripción de crédito. Y el oficial de USCIS, de inmigración, que está verificando esa solicitud de OPT, dice, adiós, pero el tercer semestre usted tuvo 6 créditos en vez de 9. Y yo no veo en SEVIS que usted tenga un authorized to drop below full course. Y allí es donde, como digo yo, explota el problema, ¿verdad? Y eso hace que un estudiante pueda ser inelegible y que le puedan denegar ese STEM OPT. Por eso es tan importante, porque estas cosas en el momento tal vez parecería como que, pues, voló por debajo del radar, pero eventualmente tiene consecuencias para el estudiante. Así que cuando estamos asesorando, ¿verdad? Advising international students, importante. Tiene que dar de baja una clase, pase por la Oficina de Asuntos de Inmigración para recibir la autorización antes, en su récord de service, antes de pasar a darse de baja. Importante. ¿Qué más tengo aquí? Cuando los estudiantes están, ¿verdad? En maestría, en doctorado, y no, por razones, no dicen, bueno, no voy a terminar dentro del tiempo que se supone que yo terminara. Se supone que terminara mayo, pero no termino la tesis todavía, tengo que hacer más investigación o X, Y, Z. Los programas de estudio se pueden extender antes de la fecha de lo que dice el end date en el I-20, antes de ese end date. Y aquí lo que se hace es que el end date para primer semestre, estudiantes que se gradúan a diciembre, la fecha es 31 de diciembre. Y eso es, digamos, una movida estratégica porque eso le permite al estudiante y le da un poco más de tiempo, ¿verdad? Aunque se gradúen el 15 de diciembre o el 16, se mantiene en el I-20 esa fecha del 31 de diciembre, porque les recuerdo que el estudiante, una vez que llega a ese end date, el estudiante tiene 60 días, ¿verdad? Un periodo de 60 días, un periodo de gracia de 60 días, en el cual el estudiante puede decidir, si no ha decidido solicitar OPT antes, solicitar OPT, solicitar un doctorado, ¿verdad? Hacer sus arreglos para regresar a su país de origen, etcétera. Ese end date, el estudiante puede tanto extenderlo como acortarlo. El estudiante dice, bueno, terminé el 2 de mayo y voy a terminar el 2 de mayo, ya tengo todo listo y quiero acortar ese periodo porque quiero adelantar un poco los 90 días dentro de los cuales puedo solicitar OPT. Eso se puede hacer. Claro, le decimos al estudiante,
tienes que estar seguro que terminas esa fecha, ¿verdad? Y entonces se le pide carta del advisor, y cuando nos dan todas esas, ¿verdad? Dicen que sí, que se va a terminar, pues chévere, se acorta. Muchas veces el estudiante dice, no, es que no voy a terminar, tengo que aplazar, se puede aplazar. Lo que sucede con el tema de extensión es que el estudiante tiene que mostrar solvencia por el periodo que va a extender, que sea un mes, que sean 2 meses, que sea un semestre, que sea un año. Así que todo depende del tiempo que el estudiante necesita extender, así será, ¿verdad?, la cantidad de solvencia que tiene que mostrar. Los estudiantes internacionales graduados que tienen dependientes tienen que mostrar solvencia por ellos y por sus dependientes para ese periodo de extensión. Creo que lo cubrí todo. Y pues, ¿verdad? Siempre los estudiantes pues tienen que estar teniendo progreso académico, se solicita una carta del advisor, ¿verdad? Del estudiante, donde nos dice, ¿verdad?, las razones por las cuales se requiere extender, y bueno, y se extienden los programas de estudio. Esto es algo bastante común, ¿verdad? Esto es algo bien común. Y pasó cuando hubo un fuego en química, no se verá que hubo estudiantes que tuvieron que extender, así que esto no es nada fuera de lo común y no es nada problemático tampoco, ni crea ningún tipo de perspicacia, ¿verdad?, sobre el récord del estudiante. Estos son procesos muy, muy comunes para estudiantes con visa F1. Vamos a ver. What documents has Juan brought to the office facilities for his program extension? ¿Quién me puede decir? Juan pide una extensión y ¿qué nos trae a la oficina? Ay, ustedes son muy tímidos. ¿Qué documentos debe traer para una extensión de su I-20? Francis Paul Sundaram, una carta del advisor. Yep. Gracias, Paul Sundaram. ¿Qué más? ¿Qué más? Carta del advisor. Si decide extender 2 meses, un semestre, un año, ¿qué más tiene que traer? Creo que es la solvencia que debe demostrar. Exacto, exacto. Y la solvencia, ¿verdad? El estudiante tiene que traer esa solvencia, tiene que traer esa carta de su advisor, y es bien importante que en esa carta del advisor aparezcan esas fechas, ¿verdad? El estudiante tiene que saber cuáles son las fechas, y claro, Janet les da las cantidades, ¿verdad? Les dice, tienes por 2 meses tanta cantidad, etcétera. Y esto es ¿verdad?, el detalle de cómo se entra todo esto en SEVIS, y hay un remark que se entra allí. On-campus employment son nuestros estudiantes que trabajan, ¿verdad?, con research, con enseñanza. Podría ser, ¿verdad?, en Estados Unidos, y podría ser aquí también. Aquí usualmente nuestros estudiantes no trabajan ni en la librería, ni en el dining hall, pero podrían, porque on-campus employment se define como trabajar dentro de la universidad, dando, ¿verdad?, en algún lugar donde se da servicio a estudiantes. Eso es lo que es on-campus employment. Y para on-campus employment no se requiere ningún tipo de autorización de empleo. Off-campus employment sí requiere autorización de empleo, y ahí es donde entramos en lo que son los practical trainings, que puede ser curricular practical training o puede ser optional practical training. El curricular practical training, nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí nos dice que, ¿verdad? Dice regulation state that a student may participate in curricular practical training program, que es an integral part of the established curriculum. ¿Verdad? Química tiene esto, por ejemplo, pero nuestros otros programas no necesariamente lo tienen establecido así, ¿verdad? Directly related to the student's major area of studies, eso tiene que ser así. Alternate work study, ¿verdad? Internship, co-op. Y allí es donde nosotros entramos con el tema de internship y co-op, ¿verdad? Y student must have authorization prior, ¿verdad? Obviamente, to the day of employment. La bondad, digo yo, del CPT es que el CPT se autoriza en esta oficina, ¿verdad? El estudiante llega, le trae a Janet los documentos que tiene. Para el CPT, el estudiante tiene que tener una oferta de empleo.
Para el OPT no, para CPT el estudiante tiene que tener esa oferta de internship, el estudiante tiene que matricular ese curso de co-op, tiene que tener la carta de su advisor recomendando que el estudiante participe, ¿verdad?, en ese internship, en ese co-op. Y entonces aquí se autoriza y se produce un nuevo documento I-20 con un Authorized CPT. Y aquí dice, ¿verdad?, que this is considered a gray area of advising. ¿Por qué? Por el tema este de co-op internship, porque la regla es que tiene que ser, ¿verdad?, tiene que estar vinculado al currículo del estudiante. Y nosotros decimos, pues le matriculamos un curso, porque al principio, cuando yo empecé aquí, yo hice muchas consultas sobre esto y nuestra field rep de SEVIS, que era excelente, ella me decía, Frances, esto depende de ustedes. Ustedes tienen que buscar la manera de atarlo al programa, al currículo del estudiante. ¿Cómo? Le matriculas un curso. Le matriculas un curso y ese curso es su CPT. Entonces allí es donde entra esa figura del curso ese del INT, en ingeniería, ¿verdad? Del curso este de INTD que se le matricula a los estudiantes en CPT. Es importante saber, ¿verdad?, que el CPT, los estudiantes se les puede aprobar CPT para periodos no lectivos, periodos de verano. Durante los periodos de verano el estudiante puede trabajar a tiempo completo. El CPT, el estudiante puede, ¿verdad?, recibe paga por esa, ¿verdad?, puede ser unpaid, pero puede recibir, le pueden pagar por ese internship. Pero cuando el estudiante todavía está viendo materias y está tomando cursos durante el semestre, se le puede autorizar un CPT, pero solamente puede trabajar 20 horas semanales. Y eso es bien importante. Y eso no es una regla de esta oficina, eso es una regla, es una regulación federal, ¿verdad? International students pueden trabajar 20 horas semanales durante los periodos lectivos. Y aquí es verdad cómo se entra todo el tema de CPT. Para CPT, como dije, tiene que haber un empleador, porque hay que entrar toda esa información. Tiene que tener también una fecha de comienzo y de fin. El OPT es un proceso diferente, no es un in-house process. Esto es una solicitud, una petición que hace el estudiante internacional ante USCIS. De todas maneras, sí tiene que venir a la oficina. Y sí, Janet tiene que autorizarle ese request, ¿verdad? Janet tiene que evaluar su expediente. Sí, cualifica para solicitar OPT, se entra en SEVIS y se le da el request y entonces el estudiante lleva a cabo su proceso de solicitud ante USCIS, ¿verdad? Esto es un proceso personal del estudiante donde ellos se presentan para solicitar OPT. Lo usual en OPT es que el OPT se solicita 90 días antes del program end date, cuando están terminando la maestría o cuando están terminando el doctorado, ¿verdad? Y los estudiantes entonces solicitan esa autorización de empleo. Y tanto para CPT, ¿verdad?, como para OPT, los estudiantes no pueden comenzar a trabajar en tanto y en cuanto tengan, ¿verdad?, la autorización y la fecha de autorización. En el caso de OPT reciben lo que es el EAD card, ¿verdad?, que es el Employment Authorization Document, y eso lo reciben directamente de inmigración. Cuando reciben ese documento, allí está la fecha, y a partir de esa fecha es que lo pueden, ¿verdad?, que pueden empezar a trabajar. Déjame ver qué más. Tanto para CPT como para OPT, el estudiante tiene que haber estado matriculado for one full academic year, ¿verdad?, 2 semestres. Tiene que haber estado 2 semestres matriculado a tiempo completo. Si tuve reinstatement, ¿verdad?, estudiantes que cayeron fuera de estatus y volvieron, ¿verdad?, que están en reinstatement, también, ¿verdad?, es 1 año. En el caso de reinstatement, no tienen que, the clock, ¿verdad?, doesn't start over. Así que ya cumplieron ese año y están. Pero el reinstatement es un proceso bien largo. Usualmente no lo recomendamos para estudiantes que están en territorio. Lo que les decimos es exit and reentry, porque el exit and reentry le restituye, ¿verdad?, el estatus de F1 automáticamente. Los tipos de OPT que ¿verdad?, son pre-completion, que casi no se ve aquí, porque ¿verdad?, usualmente aprovechan ese tiempo para cuando se gradúan. El post-completion, OPT, que es el que vemos aquí cuando el estudiante está por graduarse. El CAP-CAP es cuando nuestros estudiantes están ya trabajando en OPT y su empleador, ya esto no tiene que ver con nosotros, esto es que su empleador le solicita una visa H1B y allí hay unas fechas, ¿verdad?, en las cuales se tiene que hacer eso, y esto es para all industry, ¿verdad?, esto es en la industria.
ese empleador le solicita una H-1B y automáticamente se extiende ese OPT del estudiante, ¿verdad? Para darles ese tiempo de petición de H-1B y que se le pueda aprobar esa H-1B. STEM OPT es el proceso de cuando el estudiante está por terminar su OPT y se encuentra, ¿verdad? Y su disciplina es Science, Technology, Engineering or Math, y ellos pueden hacer ese STEM OPT. En términos del STEM OPT, es bien importante que ¿verdad? El empleador, a veces los estudiantes están trabajando aquí con OPT como postdoc, ¿verdad? Cuando el estudiante está aquí, está trabajando con advisors, con PIs, es bien importante saber que el estudiante necesita llenar el formulario I-983 y una parte de ese formulario lo llena su supervisor inmediato, su advisor o su PI, si es un postdoc. La persona que supervisa a este postdoc tiene que llenar esa parte. Además, ¿verdad? Los empleadores tienen que estar registrados en E-Verify. Y a veces eso es como una lata porque los empleadores que no, que por qué, pues el gobierno federal, ¿verdad? Lo requiere. Para STEM OPT tienen que estar registrados las compañías en E-Verify y el estudiante tiene que someter esa I-983, ese formulario. Pre-completion OPT es un poco complicado porque entonces el estudiante pierde, ¿verdad? El estudiante puede hacer un part-time pre-completion OPT, pero, por ejemplo, si el estudiante, ¿verdad? Tiene 3 months of part-time pre-completion OPT, ¿verdad? Se le cuenta como 1.5 months, ¿verdad? Hacia sus 12 meses del final. Usualmente nuestros estudiantes hacen el OPT, ¿verdad? Post-completion. El pre-completion no es una opción usual. Post-completion es el más común, ¿verdad? El estudiante recibe su EAD card, sigue trabajando. Muchas veces, y esto es bien importante también, nuestros estudiantes internacionales que están en OPT y que se van a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, se siguen reportando a esta oficina mientras estén bajo la figura de OPT y bajo la figura de STEM OPT. Aunque se hayan ido, aunque ya sean el doctor fulano de tal, la doctora fulana de tal, ellos siguen siendo estudiantes F1 y sus récords se siguen manteniendo activos en esta oficina, ¿verdad? Hasta que o pasan a H1B o terminan y se regresan a su país de origen o, ¿verdad? Hay algún cambio en su estatus migratorio y todas esas cosas ellos las tienen que informar a esta oficina para mantener su récord vigente. Los estudiantes no pueden estar más de 90 días. Sí. El doctor Sundaram tiene una pregunta. Sí. Francis, dos preguntas realmente. Uno es, ¿el trabajar en los food trucks se considera como on-campus employment? Ya. Yep. Okay. Yep. Y el otro es, el post-OPT puede ser como instructor de un departamento? Yep. Sí. Okay. Any employment. Any employment atado a su disciplina. Ok, gracias. Sí. Thank you. Sí, de nada, de nada. Los estudiantes ¿alguna otra pregunta? Los estudiantes que solicitan post-completion OPT, ¿verdad? Pueden estar hasta 90 días, no deben estar más de 90 días desempleados. Tienen que reportar un empleo, ¿verdad? Dentro de ese día, porque ese es el tiempo que acumulan, ¿verdad? They accrue 90 days of unemployment. Cuando no han reportado un empleo, ¿verdad? Janet también anda siempre detrás de ellos, pero SCBP reserves the right to terminate the student. Así que es peligroso, ¿verdad? Exceder esos 90 días sin reportar un empleo porque SCBP puede terminate el expediente de un estudiante y si ese expediente está terminated, se acabó el OPT y el estudiante se tiene que ir, ¿verdad? If it's terminated, tienen 15 días para salir del territorio. Y los employment options, ¿verdad? Que no tiene que ser paid, pero tienen que tener cuenta de cómo se define voluntary work, ¿verdad? Por ejemplo, a student cannot volunteer for a position that would typically pay, ¿verdad? Tiene que ser
voluntary work, y hay unas definiciones de, ¿verdad?, de lo que es voluntary work, y esa es una, ¿verdad?, que this position would not be typically paid. Self-employment in a position directly related to the student's major area would be considered as employment, ¿verdad?, for purposes of OPT. Así es que hemos tenido estudiantes que han creado, ¿verdad?, compañías y que han hecho o que han sido consultores y cosas así. Y esto es para propósitos de los PDSO, ¿verdad?, de cómo se entra el OPT employment, ¿verdad?, la información que se necesita. Y STEM OPT, aquí ya lo dije, ¿verdad?, Complete Form I-983, que es el Training Plan Evaluation y Ability to Supervise Student Activity. O sea, todo esto tiene, ¿verdad?, nuestros estudiantes necesitan la cooperación de sus supervisores cuando están llenando su STEM OPT. Esto es bien importante. Y de nuevo, ¿verdad?, must be a, ¿verdad?, paid job in their field of study. También, ¿verdad?, si el estudiante, esto es para cuando están todavía tomando clases, que esto pues no ocurre, pero bueno, durante el periodo de clases no pueden trabajar más de 20 horas, ¿verdad? Y para STEM, self-employment is not an option. O sea, eso, ¿verdad?, son cosas que, y aquí es nada, de service, ¿verdad?, cómo se llama el service. El CAP-CAP, esto tiene que ver con la industria, ¿verdad? Nosotros realmente no trabajamos con eso, nosotros vemos lo que está pasando, ¿verdad? Y vemos lo que sucede con el récord del estudiante, que aparece como que está en CAP-CAP. Les voy a pasar esta información porque no van a poder ver. Y nada, ¿verdad? Aquí están los pasos para solicitar eso, el OPT, y es USCIS quien adjudica, ¿verdad? USCIS es quien adjudica y quien envía por correo los EAD cards. Ahora se llena en línea. Sí. Pregunta. ¿Hay una pregunta? Se escucha entrecortado. Los estudiantes pueden solicitar OPT, ahora se solicita OPT online, recomendamos que así lo hagan, y entiendo que todos nuestros estudiantes ya están haciendo sus peticiones de OPT online y de STEM OPT también. Y lo bueno, ¿verdad?, hay unos beneficios, y es que reciben de inmediato un recibo, ¿verdad?, el acuse de recibo de que su solicitud fue sometida. Y otra cosa que ocurre también es que a pesar de que USCIS dice que no, que el filing online no hace que el proceso sea más ágil o que la decisión sea más rápida, pero la práctica, lo que hemos visto es que sí, que han mejorado los tiempos de procesamiento. Así que, ¿verdad?, y estos son algunos de los beneficios de solicitar en línea, ¿verdad?, que tienen que les llega rápido al estudiante el acuse de recibo, que si hay algún issue de request for evidence y le piden evidencia adicional, se lo van a enviar por correo electrónico y por lo tanto les llega más rápido. Así que, ¿verdad?, son procesos. Y cuando el estudiante llena ese I-765, debe marcar allí que si no tiene Social Security Number, debe marcar allí que lo está solicitando, porque entonces así es un proceso que va en paralelo. Y reporting, ¿verdad? Nosotros tenemos que, en esta oficina es que nos toca hacer todo el report, y recibimos Janet recibe la I-983, el training plan, y tiene que attest, ¿verdad? Tiene que decir en SEVIS que lo recibió y que, ¿verdad?, y que estaba completo. Cancelar un OPT no es común, pero puede ocurrir si el estudiante decide cancelar, ¿verdad?, una petición de OPT, una solicitud de OPT, lo puede hacer, pero van a perder el dinero. Por lo tanto, les decimos siempre, ¿verdad?, piense bien antes de solicitar, si tiene otros planes o si tiene algún plan alterno, asegúrese ¿verdad?, de lo que quiere hacer. Porque si solicita y somete la petición y hace el pago, aunque lo pudiera tanto withdraw como cancelar, no va a recibir el dinero de vuelta. Así que, y los números de Seguro Social, usualmente lo que se hace es que la Oficina de Seguro Social de Mayagüez le pide a los estudiantes internacionales una carta
tanto de su empleador o advisor, cuando son los advisors, ¿verdad? Quienes están solicitando el número de seguro social para algún proyecto en el que están trabajando que les requiere tener un número de seguro social y una carta nuestra. Así que ellos van con esas dos cartas y con su I-20. Se supone que un estudiante podría ir a Social Security Administration con su oferta de empleo y su I-20 y le hagan el trámite, pero en Mayagüez piden esas dos cartas, así que bueno, así se hace. Exacto, estas son ¿verdad? Especificaciones que se puede procesarse por separado, se puede procesar junto con la I-765, ¿verdad? Pero eso se puede hacer. Las instituciones, ¿verdad? El formulario I-9 no es algo con lo que nosotros trabajemos aquí, eso es de recursos humanos. Y para solicitar el student registered, ¿verdad? In service, new students should wait 10 days after arrival to the U.S. to apply for an SS number. Aquí en el recinto no se requiere que soliciten un SS number, ¿verdad? A su llegada, así que esto tiene que ver con un cambio de estatus, ¿verdad? Si el estudiante, por ejemplo, tenemos estudiantes que llegan como F2 y van a cambiar a estatus F1 porque llegan como dependientes y luego van a cambiar a estatus de F1. ¿verdad? Les decimos, y lo mejor que pueden hacer es un exit and re-entry, porque la adjudicación de las I-539 toman mucho tiempo, a veces más de un año. Así que es un proceso que realmente es un dinero que tienen que pagar y es demasiado lento. En términos de estudiantes DACA o indocumentados, ¿verdad? Puerto Rico, es bien importante saber que Puerto Rico no tiene ninguna legislación en términos de admitir o detener, ¿verdad? Estudiantes DACA que estén cobijados bajo DACA o que sean estudiantes documentados. DACA es el Deferred Action for Childhood Arrivals. Estos son personas que han llegado aquí de niños y que han crecido aquí, ¿verdad? Que están, como decimos, en el sistema y pues si solicitan a la universidad y si tienen todos los haberes y son admitidos, pues estudian, ¿verdad? Estos estudiantes un poco, y lamentablemente, ¿verdad? Son invisibles para nosotros en esta oficina porque no tienen, ¿verdad? No hay un proceso de visa que se hace. Nosotros sí, yo siempre ¿verdad? Yo siempre trato de hablar de este tema y de educar sobre el tema porque los estudiantes DACA o estudiantes indocumentados, a pesar de que no pueden recibir fondos federales, ¿verdad? Porque no son documentados, muchos no tienen número de seguro social. Los que están bajo DACA sí tienen número de seguro social, tienen EAD, pueden trabajar, pero los indocumentados que no están bajo DACA, no. Pero todos estos estudiantes pueden recibir fondos institucionales, ¿verdad? Pueden recibir institutional funds for tuition stipends, ¿verdad? Y ahí volvemos a las políticas institucionales. Institutional policies must be developed, ¿verdad? Tenemos que pensar en institutional policies para atender esta población. ¿Verdad? Los dependientes cónyuges de estudiantes F1 may not accept employment, no pueden trabajar, ¿verdad? Podrían estudiar part-time, pero solamente en programas como de certificado, como de educación continua, no en programas que tengan cursos que sean conducentes a grado, ¿verdad? Claro, dependientes F2 que son niños, ¿verdad? K-12, sí, ¿verdad? Tienen que estar en la escuela y todas esas cosas. Y F2 pueden, ¿verdad? Eventualmente pueden cambiar su estatus a F1 si van a estudiar. H-1B workers, ¿verdad? Que nosotros trabajamos en esta oficina con nuestros docentes internacionales, ¿verdad? Que usualmente, bueno, vienen a trabajar, no vienen a tomar clases, pero podrían, ¿verdad? Ellos podrían tomar clases, los dependientes pueden estudiar en Estados Unidos. Hemos tenido hijos, ¿verdad? De docentes internacionales bajo H4 que hacen el cambio a F1 porque como F1 tienen más beneficios, ¿verdad? Porque tienen el OPT, pueden tener el OPT. Todas estas, ¿verdad? Todos estos trámites de H4 son trámites que se hacen, ¿verdad? Les sugerimos que hagan consultas con abogados de inmigración porque realmente, ¿verdad? Eso está fuera de nuestro alcance, pero bueno, ahí está la información que es importante tenerla. Feel free to reach out to us for help. Janet y yo estamos para servirles. Y ahí está el crash. Ay, ustedes son más tímidos. Preguntas o dudas que tengan.
Veo una manita levantada por aquí. Sorin, no sé cómo se pronuncia su nombre, Sorin. Sorin, así, exactamente. Sorin, ¿Cómo estás, ajá. Nancy? Sí, Bien, bueno. bien, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta, pero no sé si, pues, no va a referente a lo que expusiste, pero quiero estar claro. Mira, el caso mío, pues, soy estudiante, tengo mi segundo semestre y el pasaporte se me vence este año. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues como la visa la ponen en el mismo pasaporte, le pregunto pues si han tenido un caso y me puedan guiar por esa parte. Sí, cuando se vence el pasaporte, qué bueno, porque también quiero hablar de las visas, de la visa de entrada vencida. Cuando se vence el pasaporte, usted se puede comunicar aquí con el consulado de Colombia aquí en Puerto Rico, que le pueden ayudar con esos trámites de renovación de pasaporte. Y lo que corresponde hacer es que mientras tenga ese pasaporte nuevo y la visa vigente en el pasaporte viejo, usted va a viajar con ambos pasaportes siempre. Va a viajar con ambos pasaportes siempre. Ok, Siempre o sea, no voy a tener problema de pronto que muestre no. la visa y sea un pasaporte antiguo y muestre la otra. Sí, porque la visa va a estar, siempre y cuando la visa esté vigente. Una vez que esa visa Okay. se venza en el pasaporte viejo, con el pasaporte nuevo, usted renueva la visa y ya de ahí en adelante viaja con su visa nueva en su pasaporte más reciente. Bien importante, y esto para los estudiantes y también para todos, ¿verdad? Advising International Students. La visa de entrada que está estampada en el pasaporte, esa visa es para efectos, que es la que le dan en el consulado, es para efectos de llegar a CBP, decirle me dieron esta visa y cuando entran tienen el estatus de F1. El estudiante internacional, cuando se le vence esa visa del pasaporte, siempre y cuando siga matriculado aquí estudiando y su I-20 esté activa, ese estudiante está maintaining status, está en estatus. Esa visa del pasaporte se puede expirar y el estudiante se queda aquí y está por ahí. Siempre, y puede viajar a Estados Unidos y volver, y puede ir de crucero porque hay una regla también que es Canadá, México y Adjacent Islands. Canadá, México e islas adyacentes pueden viajar por menos de 30 días. Yo les recomiendo, si van a salir México y Canadá, pues sí, que la tengan vigente, pero hay una regulación federal que dice que pueden. La visa de entrada tiene que estar válida cuando se sale del territorio y se va a reingresar. Si está expirada la visa en el pasaporte y usted no va a viajar fuera del territorio, no pasa nada. Cuando vaya a viajar, la tiene que renovar para volver a entrar. Eso es bien importante. Rafael tiene... Rafael Ramos. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Frances? Bien. La pregunta que tengo es si puede un estudiante con una visa F1 recibir ayudantía graduada de algún proyecto de investigación estando fuera de Puerto Rico, más específicamente fuera de territorio norteamericano o estadounidense. Pues ¿verdad? Gracias, Rafael. Eso es un ejemplo clásico de política institucional, porque nada nos dice realmente que si tenemos un estudiante F1 que está activo, ¿verdad? Que tiene su I-20 activa, pero que momentáneamente se encuentra fuera de territorio, pueda o no pueda recibir ayuda económica o que pueda estar colaborando en un proyecto de investigación, trabajando en unos laboratorios en no sabemos dónde, pero en otro lugar, ¿verdad? Fuera del territorio, si se puede o no recibir ayuda económica. La respuesta mía es why not, ¿verdad? Porque sigue siendo nuestro estudiante, tiene una F1 que está activa, el estudiante puede entrar, ¿verdad? En cualquier momento. Habría que establecer por qué está fuera, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a ese estudiante a estar fuera? Pero eso tiene mucho que ver con política institucional. Eso tiene mucho que ver o
si el proyecto, digamos que es un proyecto de investigación, si la matriz de ese proyecto de investigación indica, ¿verdad? O dice que el estudiante no puede estar fuera del territorio, que el estudiante tiene que estar, pues ya eso es un, ¿verdad? Un requerimiento de la agencia, digamos, que está auspiciando ese proyecto. Lo importante aquí es que si es un estudiante nuestro y son fondos institucionales, la institución tiene que decidir eso. Y se nos hace difícil cuando no tenemos política institucional. Tengo muchas manitas por aquí. Gracias. Sí, a la orden. Y recuerdo también, recuerda Rafael, cuando el COVID, que tuvimos esa situación, ¿qué hacíamos con los estudiantes internacionales que se habían ido, algunos que se fueron a sus países de origen y continuaron trabajando y estudiando desde allá? Y como recordarás, con Escuela Graduada logramos redactar precisamente, ¿verdad?, unas certificaciones que estuvieron vigentes por, yo creo, como 2 años corridos o 3 años corridos. Mientras duró la emergencia, logramos que los estudiantes pudieran, ¿verdad?, recibir sus ayudantías aunque estuvieran fuera. Claro, había unos requerimientos que tuviesen una cuenta bancaria aquí, porque ya habían estado aquí, así que eso también se pudo hacer y podría ser algo similar a eso. Gracias, Claudia. Sí, cómo no. Jackson, ¿estoy pronunciando el nombre bien? Sí, Jackson. Aunque Sorin creo que estaba primero. No sé si Sorin era que tenía la mano levantada de la pregunta anterior. Ok. No, mi pregunta es rápida. Solo quisiera saber si en caso que yo quiera renovar el permiso de ingreso al país, esta es la visa F1, ¿estoy obligado o a fuerza bruta se debe hacer en el país de origen? O si hay algún tipo de consulado aquí en Puerto Rico. Se hace fuera porque la solicitud, la renovación de la visa de entrada se hace en los consulados de Estados Unidos, ¿verdad? En los territorios, en los países, usualmente país de origen. Existe algo que se llama third country, ¿verdad? Que podría ser, pero eso hay que mirarlo con detenimiento, pero podría, ¿verdad? Hay personas que pueden solicitar la visa de entrada en un país que no es el propio porque están viviendo, no sé, es de Colombia pero está viviendo en España, ¿verdad? O es de Colombia, está viviendo en Holanda o está viviendo en algún otro lugar y va a la embajada o en Canadá o donde sea y pide, ¿verdad? En esa embajada en particular porque está allí, porque se encuentra allí. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que ser una embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Evidentemente fuera de territorio estadounidense. No se hacen aquí. Listo, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctora Santiago, hay una pregunta en el chat. Dice, saludos, para solicitar el OPT los 3 meses antes del término del semestre. ¿Qué fecha es la recomendable si terminó este verano? Bueno, sí, realmente, ¿verdad? Claro, son 3 meses, porque son 90 días, pero tiene que contar 90 días. Me dice termino en verano. Tiene que ver a qué fecha termina. Termina el 15 de junio, termina el 30 de junio, termina en julio, porque si termina en julio, no es hasta ya comenzado el mes de mayo que van a empezar a correr, ya ha entrado un poquito la primera semana de mayo, ya después de la primera semana de mayo estaría dentro de ese periodo de tiempo de 90 días. ¿Ven? Si termina junio, pues en algún momento en abril ya está dentro de esos 90 días. Lo importante es contar esos 90 días, porque si solicitan antes de los 90 días, se la van a denegar flat out. Se la van a denegar flat out si se solicita un OPT fuera de los 90 días. Y la fecha en la que termina, el end date que aparece en su I-20, esa es la fecha, ¿verdad?, que se utiliza para contar esos 90 días. Espero haber respondido a su pregunta, Jonathan. Oscar, Marcelo. Sí, yo creo que conozco la respuesta a esto, pero de todas formas te lo pregunto. Pregunta retórica.
Estudiante me acaba de suceder, por eso te lo pregunto. Él va a terminar en el verano, tiene una oferta de trabajo en su país. Va a terminar, digamos, necesita defender su tesis durante el semestre próximo, ¿no? En el fall. Entonces, imagino que no tendría problemas si tiene su I-20 renovada, y si renueva su visa, porque tiene que renovar la visa, para volver a defender en el fall, aunque esté matriculado por 0 crédito en tesis, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que como se tiene que matricular en el fall, ¿verdad? Y va a venir a defender su tesis. Yo ahora estoy pensando, porque yo creo que nosotros hemos tenido, y él ya no va a estar aquí. Habrá estado, esa I-20 la tendría que extender para eso. Entiendo que sí. O sea, él se va a empezar a trabajar ahora, entiendo que a partir del fall en República Dominicana. Y vendría pues unos días simplemente para defender su tesis. Pues, claro, pero el estudiante se puede matricular, ¿verdad? El estudiante se puede matricular en serio, porque la escuela graduada, ¿verdad? Es un requerimiento matricularse para defender, ¿cierto? Correcto, eso está en los planes, sí. El estudiante se matricula a 0 créditos, pero el estudiante podría venir, va a venir 1 o 2 semanas tal vez, ¿verdad? Yo acá diciendo, y va a venir para esos propósitos nada más. No hay nada incompatible con que el estudiante tenga una visa de turista para eso, porque si el estudiante termina a verano, ¿verdad? A junio, a julio, para extender el I-20 tiene que presentar solvencia económica, ¿verdad? Entonces, realmente el estudiante ya terminó. Lo que va a hacer es presentar la tesis, ¿cierto? Es correcto, sí. Sí, el estudiante podría venir con una visa de turista para esos efectos, podría. Sí, pero las visas de turista y no son pasa más nada. difíciles. ¿Perdón? Las visas de turista son más difíciles. Son más difíciles. Pues entonces la recomendación es, pues entonces extienda y venga con su F1. Ok, gracias. Sí, cómo no, pero no hay nada que le impida, ¿verdad? Un estudiante que ya terminó, que está trabajando en su país, venir 1 semana, 2 semanas, ¿verdad? Presentar, defender e irse, porque realmente, claro, se tiene que matricula, pero no, la F1, estos procesos también son paralelos, ¿verdad? Y por eso también hay muchas áreas que son como áreas grises, y por eso es importante, ¿verdad? Consultar conmigo, consultar con Janet, cuando tenemos estos casos específicos que queremos dilucidar y que queremos, ¿verdad?, recomendarle a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. ¿Alguna otra pregunta o duda? Son las 11:59, estamos ahí, tenemos 1 minuto. Jackson. No, más bien era una pregunta para el CEP. Hay 2 enlaces de evaluación. ¿Tengo que hacer los 2 o bueno, tal como se lee, solo el último para la acreditación de horas? Hay 2 enlaces. Uno de ellos es en la evaluación del recurso de la doctora Santiago y el segundo es la postprueba, que son las 5 preguntas que deben contestar para la acreditación del tiempo. Ok, es que lo que pasa, estoy abriendo el de post y me sale, al parecer, el de la doctora. Ok, pues voy a verificar. De todos modos, vamos a dar por terminada la actividad. Doctora Santiago, muchas gracias como siempre por su tiempo y la información brindada. Lo que voy a hacer es corroborar y en este mismo chat van a ver tanto la grabación de la presentación como el PowerPoint que la doctora Santiago compartió. Así que en el chat entonces voy a confirmar y le vuelvo a enviar los enlaces. Muchas gracias. Que tengan buen provecho. Gracias, igual. Gracias a todas y a todos.